Por lo tanto, la siguiente conferencia se titula Biofilm invisible, decisiones visibles. Tecnologías disruptivas, medición de pH, lámpara de Wood y desbridamiento químico en la preparación avanzada del lecho de la herida. Este es mi conflicto de interés. Las imágenes y fotografías de pacientes, así como los trabajos de investigación, están referenciados y cuentan con la debida autorización de publicación y citación. Como les mencionaba, ¿cuántas veces nosotros en la práctica clínica diaria hemos tenido pacientes que tienen heridas que no cicatrizan y no sabemos exactamente cuál es la causa? A veces ya hemos abordado el exudado, hemos abordado, digamos, los factores de riesgo del paciente, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes, hemos abordado en conjunto, obviamente, con todo el equipo multidisciplinario, por ejemplo, pacientes con úlceras por presión, el tema de descarga y demás, la elastocompresión en los pacientes con úlceras venosas, pero aún así la herida no logra cicatrizar, a pesar de que hemos implementado también tratamientos en el estándar adecuado. Y bueno, el día de hoy quiero traerles 3 casos que voy a ir desarrollando a medida que va pasando la conferencia. Este primer caso, para darles así como una apertura, es un paciente de 70 años con un diagnóstico de una artritis gotosa, en la cual presentó pues un tofo gotoso, ¿sí? Y tuvo que ser llevado a una intervención quirúrgica, colocaron un aloinjerto y bueno, vamos a ver qué pasa con ese aloinjerto y cómo se desarrolla. Este es un paciente de 32 años, el cual tuvo una fascitis necrotizante porque tenía unos antecedentes importantes que juegan en contra del proceso de cicatrización. Un paciente inmunosuprimido con un diagnóstico B24X, tomando pues antirretrovirales para el control de este diagnóstico. Presenta esta fascitis necrotizante, obviamente ustedes saben el abordaje quirúrgico que requiere esta patología y pues es llevado obviamente a un proceso de varios lavados más desbridamientos y avance de un injerto, ¿sí? De espesor parcial. Sin embargo, pues debido a unos factores, este injerto no logra integrarse en el 100%. Y esta paciente, que es una paciente de 72 años con una úlcera de origen venoso, una insuficiencia venosa crónica desde hace 18 años, la lesión tenía una recidiva desde hace 5 años. Ustedes saben que esto es muy frecuente en los pacientes con úlceras de origen venoso. Entonces, bueno, quiero preguntarles a ustedes en estos 3 escenarios, ¿qué hubiesen hecho primero? ¿Cuál hubiese sido el abordaje inicial? 2 o 3 personas que me cuenten rápidamente. La jefe Kirby. Muy buenos días para todos. Vengo de la ciudad de Villavicencio, de la Clínica Primavera. Gracias a Innovacure por la invitación. Cuando un paciente, digamos, o en otras circunstancias, con otro tipo de lesión, ingresa al servicio, siempre le pregunto pues todos los antecedentes. Trato de hablar y entrar en una conversación con él porque, por mínimo que sea el detalle, a la cuarta curación yo, pero esto ¿por qué no arranca? No, es que me tomo una pastillita. ¿Cómo se llama la pastillita? Metformina. Bueno, ¿cuál es su hemoglobina glicosilada? Me dice 7.5, 8, no sé. Entonces siempre hago un análisis de esa historia clínica que me permite identificar los factores de riesgo. Yo ¿qué le digo a los pacientes? La herida es un signo es como la fiebre. Tú puedes atacar la fiebre, o sea, le puedes dar analgesia, antipiréticos y va a disminuir. Pero si no entramos en el foco o la causa o factor, no vamos a lograr terminar ese cierre. Entonces yo siempre le hago un análisis exhaustivo de su historia clínica. Si en la primera oportunidad no logro captar, yo le digo, tráigame esa historia clínica para identificar precisamente cuál es el problema. Porque la herida para mí es un signo es una respuesta que está dando el organismo a que está sucediendo algo y esta es como se está manifestando. Ok, muchas gracias, jefe Kirby. Esa es una intervención muy importante cuando tenemos o nos enfrentamos inicialmente en el primer momento con aquellos pacientes que tienen heridas de difícil cicatrización. Siempre hacer una adecuada anamnesis muy completa, verificar pues todos los antecedentes y qué factores de riesgo tiene el paciente en contra que juegan en ese proceso de cicatrización. Entonces, para esto vamos a ver que el biofilm, pues es, como ya lo mencionamos, una estructura bastante compleja, es una estructura tridimensional, que es una estructura polimicrobiana. Recordemos que el biofilm no solamente son bacterias, hay hongos y pueden haber bacterias de diferentes cepas.
gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias. Pero ¿por qué el biofilm realmente es tan difícil de erradicar en una herida? Bueno, pues vamos a ver que el biofilm inicialmente está en un estado planctónico, es decir, son aquellas bacterias que están aisladas, pero a medida que va pasando el tiempo, en menos de 24 horas, nos dicen los estudios in vitro, que puede llegar a formar colonias, ¿sí? Y esas colonias forman esas comunidades complejas y que inclusive después de hacer un tratamiento como el gold estándar, como un desbridamiento quirúrgico, esas bacterias que quedan a veces residuales tienen la capacidad de volver a reformar el biofilm en 24 a 72 horas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado acá que el paciente es llevado a un desbridamiento quirúrgico, cierto? Pero aún así, tras varios lavados quirúrgicos y desbridamientos, pues sigue persistiendo la infección. Es precisamente por esto. Adicionalmente, como lo mencionaban en las conferencias anteriores, pues el biofilm tiene una estructura, una capa que lo protege, que es esa sustancia polimérica extracelular que está, su composición es de lípidos, polisacáridos, el ADN bacteriano, pero la composición más importante o que está en mayor porcentaje es el agua, que es la que sostiene esa estructura del biofilm, que es aproximadamente un 97%. Impide la acción de antibióticos y del sistema inmune. ¿Por qué? Resulta que en estudios recientes se han dado cuenta que, por ejemplo, especies o cepas como el Staphylococcus aureus produce unas citotoxinas que se llaman las leucocidinas, que hacen que los neutrófilos, que son los primeros que se infiltran en el lecho de la herida para hacer toda esta limpieza, empiecen, digámoslo así, como a hacer lisis, a morirse. Entonces, imagínense, si estas bacterias tienen la capacidad de producir estas citoquinas, pues van a eliminar rápidamente todas esas células de defensas que nosotros tenemos. Y pues si esa capa es tan resistente y tan bien estructurada, un apósito inicialmente que nosotros coloquemos, que puede ser un antimicrobiano como muchos que tenemos en nuestras clínicas de heridas, con plata, con PHMB, con DAC y demás, pues no logran hacer esa eliminación eficaz de esta estructura. Y bueno, hay unos diferentes mecanismos de resistencia, como por ejemplo el quorum sensing, que es ese mecanismo que tienen las bacterias para comunicarse entre sí, se pasan nutrientes, se pasan información genética. En la transferencia genética, que es el segundo medio, las bacterias y los microorganismos tienen la capacidad de transferirse resistencia unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Las que son más resistentes a los antimicrobianos, tópicos y antibióticos tienen la capacidad de transferirle esa resistencia a las que son menos resistentes. Adicionalmente, en las capas profundas del biofilm hay un medio ambiente hipóxico, es decir, estas bacterias se vuelven metabólicamente inactivas, ¿sí? Lo que hace que sean más resistentes a los antibióticos. Y a veces esas células persistentes que quedan posterior a un desbridamiento agresivo pueden ser hasta 1000 o 1500 veces más resistentes que las bacterias que están aisladas o de forma planctónica. Entonces, el problema del diagnóstico clínico del biofilm, ¿cuál es? Recuerden que el biofilm no lo podemos identificar a simple vista con nuestros ojos, ¿cierto? Pero hay unos signos clínicos que nos han dado, por ejemplo, el consenso de infección del Instituto Europeo de Infecciones de Heridas, IWIP 2022, que nos habla, por ejemplo, de que si tenemos un tejido hipergranulado, sospechemos, porque puede ser de pronto presencia de bacterias, puede ser exceso de exudado o puede ser presencia de un cuerpo extraño que no está dejando cicatrizar esta lesión. Puede ser que también tengamos un tejido de granulación que, como en esta foto, consideramos que se ve viable, vital, saludable, pero resulta que no, porque es un lecho pálido, ¿cierto? Es un lecho que sangra con facilidad cuando hacemos la limpieza, que es friable. A veces se forman puentes epiteliales en el lecho de la herida, pero recuerden que esos puentes epiteliales no son los más indicados porque las heridas siempre cicatrizan desde los bordes hacia el centro. A veces también indicadores como aumento del tamaño de la lesión o lesiones satelitales nos pueden indicar que esta herida no va evolucionando adecuadamente. ¿Y qué nos dice últimamente la evidencia? Que si bien es cierto, esos signos nos pueden dar una orientación, sospechar de que hay una presencia de biofilm en el lecho de la herida, pues realmente tienen una sensibilidad del 44% para detectar biofilm. Y este estudio lo confirma, fue una revisión sistemática de 109 artículos, este estudio es del 2025,
en la cual revisaron estos 109 artículos, le preguntaron principalmente a los profesionales de salud que qué indicadores evaluaban en la herida para detectar biofilm. Y ellos decían que pues los signos clínicos, como los que les estoy nombrando anteriormente. Y resulta que este artículo llega a la conclusión que cuando utilizamos técnicas avanzadas, como por ejemplo las técnicas de fluorescencia, aumentamos esa sensibilidad de detección hasta en un 84%. Y bueno, acá ustedes me dirán, ¿cómo puedo utilizar la fluorescencia? ¿Qué es la fluorescencia? ¿Sí? Ya lo vamos a ver. El biofilm, si bien es invisible, determina el tratamiento. Si yo no lo erradico de forma definitiva, esa herida va a volver a recurrir, parece que avanza en la cicatrización, pero a medida que pasa el tiempo, pues como que uno definitivamente dice, en lugar de avanzar, está retrocediendo. Y en este estudio que se hizo en 132 instituciones en Estados Unidos, se dieron cuenta también que los especialistas solamente identificaban los signos de biofilm en un 29, casi 30% del 71% que era real. ¿Y qué pasa? Cuando activaron la fluorescencia o empezaron a utilizar la fluorescencia, esos planes de tratamiento que antes estaban orientando solamente por los signos clínicos o de pronto la toma de cultivos, pero sin utilizar técnicas avanzadas para la identificación del biofilm, y posterior a la utilización de estas técnicas avanzadas como la fluorescencia, estos planes de tratamiento cambiaron hasta en un 53%. ¿Y qué cambios se dieron? El desbridamiento aumentó hasta en un 18%, pero es un desbridamiento dirigido porque a través de la fluorescencia yo ya puedo identificar exactamente dónde está la mayor carga bacteriana. Adicionalmente, aumentó en un 17% la limpieza y el manejo local, pero esa limpieza también dirigida, enfocada en las áreas donde refleja mayor fluorescencia. Las terapias fueron más efectivas y más dirigidas específicamente en cuanto a los antimicrobianos tópicos, porque si ya identificamos específicamente qué tipo o qué cepa de bacteria es la que está presente en el lecho de la herida, pues asimismo podemos escoger un antimicrobiano que tenga ese espectro de cubrimiento para este tipo de microorganismos. Y adicionalmente aumentó la formulación de antibióticos. Bueno, vamos a tener un tema de antibióticos en el tema de heridas, pero también aumentó el muestreo dirigido, pues porque sabían exactamente dónde estaba el biofilm. Entonces, si bien el biofilm es invisible, tenemos decisiones que sí nos ayudan a hacerlo visible, como por ejemplo la fluorescencia. ¿Y qué pasa con la fluorescencia? Resulta que las bacterias, al ser iluminadas con una luz de longitud de ondas, una luz violeta específica de 405 nanómetros, es la indicada, pues estas bacterias reaccionan a través de fluoruros bacterianos, como cuáles, las pioverdinas y las porfirinas. Las bacterias gram negativas y gram positivas generalmente tienen pioverdinas y las pioverdinas generan un color en la fluorescencia rojo o rosado, así lo podemos identificar. Las bacterias como la Pseudomonas aeruginosa en la fluorescencia se van a ver de color verde cian. Normalmente reflectan así por la producción de pioverdinas. Es la única bacteria que la fluorescencia, independientemente del dispositivo que yo utilice, logra identificar específicamente. Cuando vemos en los colores de la fluorescencia colores azul o verde claro, quiere decir que son tejidos sanos, como el colágeno y la elastina. ¿Y cuál es la conducta? Conservar este tejido, no eliminar. Si vemos, por ejemplo, color amarillo, que puede tener un enmascaramiento con el color rojo, generalmente también puede ser sospecha fúngica, ¿sí? Presencia de hongos, y pues lo debo correlacionar clínicamente. El color negro detecta necrosis o sangre, que también se debe remover porque recuerden que es un medio ambiente ideal para el crecimiento de bacterias, y el color blanco azulado me refleja hiperkeratosis. Recuerden que esas áreas de hiperkeratosis enmascaran por debajo generalmente presencia de bacterias y que también pues se deben remover. Entonces así se ve el biofilm en la práctica clínica. Miren, esto fue un estudio en el cual a través de luminiscencia, como les digo, la formación del biofilm es rápida
y se dieron cuenta que a las 0 horas, bueno, estaban las comunidades planctónicas aisladas, pero miren a las 24, 48 y 72 horas cómo es ese crecimiento bacteriano acelerado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos solo un desbridamiento a la semana, ¿sí? O una limpieza terapéutica a la semana, pues imagínense a los 7 días cómo va a estar nuevamente el biofilm. Sí, no es suficiente. Esto, digamos que hay que correlacionarlo y miren, así se ve la imagen real en la fluorescencia. Entonces, el verde cian es Pseudomonas aeruginosa. Todo lo que ilumina o lo que refleja un color rojo o rosado es alta carga bacteriana. Ahí para especificar cuál es la bacteria o el microorganismo que está presente en el lecho de la herida, pues obviamente toca correlacionarlo con un cultivo, un antibiograma, ¿cierto? Para saber específicamente. Y el color verde, pues ya dijimos que, o verde claros, es un tejido normal para la cicatrización. La fluorescencia permite ver lo que no es evidente clínicamente. Pero bueno, ¿cómo llevamos la fluorescencia a la práctica clínica? Porque a mí me gusta siempre hablarles de cosas que pues son el gold estándar, pero sabemos que pues en las instituciones a veces no podemos tener acceso a toda esta tecnología. Hoy les quiero traer las dos técnicas, lo que está, digamos, en vanguardia, pero también lo que nos funciona a nosotros y lo que podemos tener de forma accesible. Son diferentes herramientas, pero el mismo principio, hacer visible la carga bacteriana. Entonces, hay una opción avanzada que pues emite luz violeta de 405 nanómetros, que es con la que reacciona la fluorescencia de las bacterias, emite imágenes digitales y hace seguimiento, tiene un sistema de magnificación de imágenes, pero pues la limitación es el costo, ¿cierto? Más o menos tiene aproximadamente un costo en el mercado de $30,000. Y ahora bien, que es la más reconocida, la que ustedes van a encontrar, digamos, en todos los estudios acerca de técnicas de fluorescencia, pero resulta que pues también tenemos técnicas que son accesibles y que es la que nosotros estamos utilizando, pues porque tener un dispositivo como estos, pues no es tan sencillo. Entonces, ¿cuál es la técnica accesible que también podemos utilizar en nuestras instituciones? La lámpara de Wood. Esta fue descrita por primera vez por el físico Robert Wood en 1903. También emite luz violeta, que el rango de longitud de onda está entre 365 nanómetros hasta 400 nanómetros. Tiene una acurancia diagnóstica. Si bien el dispositivo que ustedes ven en la opción avanzada tiene una acurancia diagnóstica del 87.5%, pues esta tiene también ya una validación hasta del 88%. Es de bajo costo en comparación con la opción avanzada que les presento. Lo que pasa es que también la interpretación pues es operador dependiente, ¿sí? Yo también tengo que entrenar mi ojo clínico para pues poder hacer esta interpretación. Y miren que no es una cosa que yo me estoy inventando, que digamos lo sacamos aislado, sino que ya hay artículos como este de la Sociedad Española de Dermatología, en la cual aprueban el uso y avalan el uso de la luz de Wood en dermatosis inflamatorias, autoinmunes, infecciones y cáncer cutáneo. Bueno, y como acá en este simposio estamos hablando de tecnologías disruptivas, quiero mostrarles una tecnología que precisamente conocimos esta semana. Es una tecnología alemana que integra técnicas multimodales para el diagnóstico más preciso en la herida. Se llama Cure Vision. Es una técnica reciente alemana que integra no solamente la toma de fluorescencia para identificar la carga bacteriana y la localización precisa del biofilm, sino también integra la termografía, que ustedes saben que es una práctica que se está utilizando hoy en día para detectar específicamente áreas de inflamación, cambios en la perfusión tisular e identificación de áreas de riesgo. Y una de las ventajas que también tiene esta tecnología es que va dando en tiempo real pues toda la documentación automática. Adicionalmente toma las medidas exactas del lecho de la herida, utiliza inteligencia artificial, calcula el porcentaje de los tejidos de la herida y pues hace un reporte estructurado del lecho que nosotros lo podemos conectar directamente pues como a todo el software de historias clínicas o mandar pues los reportes digamos a otro profesional que esté interesado en el caso.
Entonces, quiero mostrarles esta tecnología, vamos a explorarla, se ve muy interesante y les contaremos en próximos eventos cómo nos va con ella. Como vieron en la conferencia pasada, no solamente es hablar de biofilm, el biofilm, como vieron, tiene un mecanismo de resistencia porque el pH también hace que ese biofilm sea persistente en el tiempo. Entonces, hablamos de que la piel normal tiene un pH de 5.5, pero cuando yo me enfrento a una herida de difícil cicatrización, ese pH normalmente está entre 7.8 y 8.9 aproximadamente a 9. Entonces, ¿en qué influye en que yo tenga un pH ácido a un pH alcalino? El pH ácido me va a favorecer la angiogénesis, la producción de colágeno, a través del aumento de un factor importante, un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento transformante, la proliferación de fibroblastos a través del factor de crecimiento derivado de plaquetas, los queratinocitos y los miofibroblastos, que son importantes ya en la etapa final de contracción. ¿Cuántos de ustedes, los pacientes, cuando ya están epitelizando, les dicen, ay, es que me rasca la herida? ¿Sí? Es precisamente porque los miofibroblastos empiezan a desplazarse para hacer esta contracción. La actividad antimicrobiana, cuando yo logro bajar ese pH o estabilizarlo a un pH ácido, los antimicrobianos pueden actuar de una mejor manera. Si yo tengo un pH alcalino, créanme, por más tecnología que ustedes tengan, pueden tener el antimicrobiano más potente, pero no va a ser el mismo efecto porque no hay una biodisponibilidad en esas células para que ese antimicrobiano actúe. Y pues como les mencionaba la doctora Mallory, aumenta el nivel de oxígeno y la disponibilidad de hemoglobina. ¿Qué hace el pH alcalino? Un pH por encima de 7.5 hace supresión de la migración celular y disminuye la síntesis de ADN. Y adicionalmente hace que haya más toxicidad bacteriana. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de amoníaco que viene derivado de la urea, de la ureasa, y esto es citotóxico para las células. Entonces, ¿cómo hacemos la medición del pH en nuestras heridas? Igual, acá con la técnica de fluorescencia, al igual que con el pH, traemos el gold estándar, pero también traemos lo que podemos aplicar realmente en nuestras instituciones. Entonces, el gold estándar en la evidencia es utilizar un pHímetro, ¿sí?, que me da una alta precisión, pero que también pues tiene unas limitaciones, como por ejemplo el costo, también que pues este dispositivo tengo sí o sí que desinfectarlo pues después de cada paciente, es lo más lógico, y les traigo la alternativa accesible que yo puedo utilizar, que me puede servir y que lo hemos hecho y lo voy a demostrar acá con los casos clínicos que les presenté a continuación. Entonces, esto también, pues obviamente es, digamos, depende de la interpretación que cada uno le dé, pero pues lo podemos utilizar y está escrito en las técnicas y en los consensos, como el Consenso de Infección Europeo en Heridas del 2025 sobre limpieza terapéutica. Entonces, ¿cómo debo tomar la muestra? Con las tiras de pH. ¿Qué me dice la evidencia? Siempre debo colocar la tira en contacto con el lecho de la herida. Si hay exudado, pues mucho mejor. Debo esperar 5 a 10 segundos que tome, pues sí, que se pigmente la tira con el exudado y comparar con la escala de color. ¿Qué errores son frecuentes al medir el pH? Siempre pues medir después del antiséptico. Yo tengo que esperar un tiempo si voy a utilizar un antiséptico, porque acuérdense lo que les hablaron en la conferencia anterior, del tiempo de acción de los antisépticos y cómo se degrada. No se debe medir directamente sobre tejido necrótico. Si hay, por ejemplo, si yo hago un desviamiento y pues hay sangrado, pues debo limpiar ese sangrado, o si no, pues va a interpretar el pH de la sangre. Y siempre valores absolutos. Yo tengo que mirar cómo va la tendencia, ¿sí?, en ese cambio de pH. Entonces vamos a ver cómo hacemos o normalmente siempre hemos usado técnicas de desviamiento tradicional, pero ¿qué técnicas tenemos para la disrupción efectiva del biofilm? Y acá, pues sabemos que hay diferentes tipos de desbridamientos. La evidencia nos habla de desbridamiento autolítico, osmótico, enzimático, mecánico, biológico, el técnico, que puede ser a través de técnicas de ultrasonido o hidroquirúrgico.
El quirúrgico cortante, que pues si bien es el gold estándar, acá hablando precisamente del desbridamiento químico, que es el que les voy a hablar a continuación, pues realmente el desbridamiento cortante también puede presentar el riesgo de que primero la selectividad, ¿cierto? Cuando yo hago un desbridamiento cortante o quirúrgico, pues así mismo como estoy quitando tejido desvitalizado, también puede afectar parte del tejido sano. Y pues miren que puede haber recurrencia del biofilm, por lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, por eso el enfoque hoy no solo es remover tejido, sino intervenir la estructura del biofilm y el microambiente que rodea ese biofilm. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre la disrupción del biofilm? El desbridamiento químico, principalmente con agentes como el ácido metanosulfónico y el dimetilsulfóxido anhidro, pueden hacer una disrupción de ese medio ambiente en el cual está el biofilm. Principalmente, ¿cuál? La sustancia polimérica extracelular, que ya dijimos que está compuesta hasta en un 97% por agua. Y en este estudio, que es un estudio in vitro, compararon la aplicación del agente ácido metanosulfónico con dimetilsulfóxido anhidro en 2 cepas bacterianas, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Y las fotografías del lado A muestran la formación inicial de estas colonias bacterianas y muestran la aplicación en la fotografía B y D posterior a 30 segundos después de haber aplicado este agente desecante tópico químico, cómo hace esa disrupción de esas microcolonias y prácticamente deja en cero de biopelícula el hecho de la herida. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo de acción inicial de ese agente desecante tópico? Lo que hace inicialmente es unirse a las moléculas de agua del biofilm, hace una acción higroscópica, así se denomina, hace una ruptura de enlaces químicos, separa los aniones de los protones, ¿sí? Lo que hace que genere una reacción exotérmica, una liberación de energía para romper esa estructura, o mejor, esa sustancia polimérica extracelular, principalmente a nivel del agua, que es lo que le da el soporte al biofilm, hace una deshidratación o una desecación, hay un colapso estructural de todas estas colonias de biofilm, por lo tanto hay un daño bacteriano y esto hace que este mecanismo de acción no tenga resistencia antimicrobiana porque no está actuando como, por ejemplo, los antibióticos a nivel de la síntesis de proteínas o a nivel de la pared celular de la bacteria y finalmente hace un reinicio de la cicatrización, resetea el hecho de la herida para que la herida vuelva como a cero, ¿cierto? Y reinicie el proceso de cicatrización. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Pues el biofilm en sí no es resistente por la bacteria, sino ¿por qué? Por la matriz polimérica extracelular, que es la que le da toda esa capacidad de resistencia. Y por esto es que hoy en día tenemos que buscar estrategias que sean dirigidas a esa disrupción físico-química del biofilm. Entonces, miren ustedes, ¿cuál es el problema? La alta carga bacteriana, ¿cierto? Un microambiente alcalino. Específicamente, hablando del desbridamiento químico, pues nosotros hablaremos de Debrix, que es el dispositivo que tiene este mecanismo de acción, que acá vemos en esta fotografía cómo hace esa acción higroscópica, captura el agua del biofilm y hace un colapso estructural. Quiero hacer aquí un disclaimer, una nota, y es que este color del tejido no es porque el tejido se necrose como tal, es una carbonización de los componentes del biofilm. Hay que hacer esa diferenciación, no es que haya una necrosis del tejido. ¿Y cuál es el resultado final? Pues la eliminación del biofilm, la disminución de esa carga bacteriana, el pH baja. ¿Por qué? Pues al ser un ácido tiende a tener un pH ácido y mejora el entorno de la cicatrización. Bueno, acá ya les hice la aclaración acerca del color o la coloración que toma el tejido. Actúa en tan solo 60 segundos este dispositivo y quiero que vean los casos clínicos que les mostré en el inicio de la presentación. Entonces, acuérdense que hablamos que era un paciente de 70 años que tenía una artritis gotosa, hicieron la resección del togo gotoso en el hallux en miembro inferior izquierdo,
tuvo exposición del halo injerto y cuántos de ustedes acá aplican escalas de valoración para evaluar, valga la redundancia, cómo va el avance del proceso de la cicatrización. Levanten la mano. ¿Quiénes en sus instituciones ya tienen protocolizados escalas de valoración? Bueno, muy bien, los felicito. A las otras personas que no alzaron la mano, los invito a que por favor estructuren esto en sus historias clínicas, porque estos datos son los que nos muestran realmente si los pacientes van evolucionando, y con estos datos podemos mostrar evidencia real para la toma de decisiones pues más fundamentadas. Entonces, mire, en este paciente, el 14 de octubre del 2025, hicimos la luminiscencia con la lámpara de Wood, no con técnicas avanzadas, con la lámpara de Wood. Y miren ustedes que ahí se alcanza a ver la coloración roja que me refleja bacterias, presencia de bacterias en el lecho. No sabemos exactamente cuáles. Quiero mostrarles que el 27 de octubre se hizo la aplicación del desbridamiento químico, ¿sí? Y miren ustedes cómo cambia la luminiscencia. Ustedes ven acá, por ejemplo, bueno, acá también podríamos ver que hay tejido de hiperkeratosis, ¿cierto? Miren acá cómo cambia, cómo se diferencia y cómo el lecho de la herida queda prácticamente un 100% libre de biopelícula. Por eso es que nos gusta traer estos casos a colación, porque es con evidencia que demostramos cómo los dispositivos o la tecnología realmente funcionan. Y miren, aquí hicimos la toma de pH. Quiero que se lleven una nota importante acerca del pH. El pH o el cambio transitorio que hace la aplicación de un desbridamiento químico en el pH, sí, si bien lo deja en 0, pero ojo, si yo después no implemento estrategias para mantener ese pH ácido, pues el pH nuevamente va a volver a aumentar alcalino, ¿sí? Porque el desbridamiento químico me hace una transición de ese pH de alcalino a ácido, me acidifica el lecho, me elimina el 100% del biofilm. Pero si yo solamente lo dejo ahí y vuelvo a citar el paciente por allá a la semana, pues acuérdense que el biofilm se regenera en 24 a 72 horas. Entonces tengo que hacer estrategias para evitar esa reconformación del biofilm. Y finalmente, el 24 de febrero del 2026, pues el paciente había llegado a un Reshbesh final de 12, el dolor también había disminuido, iniciamos con 6 de dolor, llegamos a 0 de dolor. Finalmente, este paciente, pues lo entregamos, por decirlo así, o lo derivamos nuevamente a su especialista tratante, que era la ortopedista, que pues finalmente determinó que el paciente pues ya seguía otra conducta, pero logramos, ¿sí? Hacer todo el abordaje, bajar la carga bacteriana y pues demostrar que sí, efectivamente, el desbridamiento químico ayuda en la eliminación del biofilm. Este caso es el caso de la paciente de 72 años que les mencioné que tenía una herida de más de 5 años de evolución. Iniciamos con una escala Reshbesh en 19. Miren ustedes, el 27 de octubre se hizo la toma del pH inicial y miren la luminiscencia lo que arroja, ¿sí? Ahí alcanzamos a ver cómo reflectan esas áreas como verde cian. Y miren ustedes la luminiscencia posterior a la aplicación de Debrix. Ya hay un cambio significativo. Ya esto es más tejido sano porque es más como un blanco azulado. Y miren también el cambio de pH a un pH ácido. Quiero mostrarles la evidencia de cómo está actualmente la paciente. Bueno, ustedes se preguntarán, sabemos que normalmente en la evidencia, ¿cuánto es el promedio de cicatrización de un paciente con una lesión de origen venoso? Normalmente ustedes y de larga evolución, ¿en cuánto tiempo han logrado en sus instituciones dar cierre a estos pacientes? 2 años, la doctora menciona. ¿Quién más? 1 año. ¿Quién más? Bueno, estamos en ese promedio, entre 1 a 2 años. Realmente la evidencia nos dice que un paciente que tiene una herida de difícil cicatrización, específicamente una úlcera venosa, tarda hasta de 6 meses a más de 1 año en lograr cicatrizar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lograr reducir ese tiempo de cicatrización. Obviamente no es fácil porque a veces no solo depende del dispositivo que apliquemos, sino también depende del entorno del paciente, la adherencia,
los cuidados en casa, pero quiero mostrarles cómo va. Entonces miren ustedes la luminiscencia nuevamente de esta paciente. Esto es ayer, al 22 de abril, el pH, pero acá quiero contarles que adicionalmente al desviamiento, pues después implementamos más estrategias para evitar que ese biofilm se reconforme, y quiero mostrarles la luminiscencia, cómo está actualmente después de la limpieza terapéutica con Bash. Ahí hicimos la técnica de arrastre, ¿sí? Entonces miren cómo ya solo refleja pequeñas áreas, ¿sí? Donde hay alguna presencia de carga bacteriana, que pues ustedes saben que las heridas nunca van a estar 100% libres, pero lo importante es lograr mantener esa carga bacteriana por debajo de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, que es cuando son visibles clínicamente con la fluorescencia. Y finalmente, el caso del paciente de 32 años por una fascitis necrotizante en muslo izquierdo. Miren que los cultivos fueron positivos para Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Era un paciente que inició con una escala del dolor de 6/10, un Reshbesh inicial en 21. Hicimos la luminiscencia el 6 de marzo del 2026 con la toma de pH. Miren que acá hay áreas, este paciente, pues esto sí es verde cian, o sea, confirmado inclusive con los cultivos con Pseudomonas, ¿cierto? Y en este paciente hemos implementado la limpieza terapéutica con Bash. Y miren ustedes la luminiscencia previa a la aplicación y miren después la luminiscencia post a la aplicación, cómo baja esas áreas de carga bacteriana en el lecho de la herida. Y pues quiero mostrarles cómo va. Tengan en cuenta que el paciente está inmunocomprometido. Cómo va la evolución en la cicatrización, y pues va actualmente con un dolor en 0/10, unas dimensiones en 15 centímetros por 14 centímetros y un Reshbesh de 14. Ya hemos logrado casi que disminuir a la mitad ese Reshbesh en este tiempo. Iniciamos el 24 de febrero y miren hoy 21 de abril. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es el ciclo clínico que nosotros recomendamos? Siempre utilicen y apóyense de técnicas. ¿Dónde pueden conseguir esta linterna? Facilísimo. Mercado Libre. Lo importante, ¿qué es? ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones o las especificaciones técnicas? Tiene que ser un dispositivo que en la longitud de onda esté mínimo entre 165 nanómetros a 405 nanómetros. Tiene que ser de luz LED, violeta. No puede ser ultravioleta, sino luz violeta. Entre más LEDs, pues más amplitud para la iluminación, mínimo de 100 LEDs. La pueden conseguir, como les digo, Mercado Libre, Amazon, nosotros las conseguimos así. El pH, las tiras de pH, pues ustedes las consiguen también, es muy fácil. Luego hacer limpieza terapéutica del lecho, ¿sí? Con soluciones a base de ácido hipocloroso, como Bash, el desviamiento con Debrix, y siempre hagan una reconfirmación con la luminiscencia y con el pH. Y bueno, ver para decidir, tratar para cambiar y reevaluar para garantizar. ¿Cuáles son los mensajes que nos llevamos ya finalmente? Pues el biofilm no es visible, pero sí determina el fracaso terapéutico. Si no lo buscamos activamente, vamos a tratar a ciegas y vamos a seguir tratando a ciegas a nuestros pacientes. Ver la carga bacteriana a través de técnicas como la fluorescencia y el pH transforma definitivamente las decisiones clínicas. Nos ayuda a hacer desbridamientos más precisos, tratamientos dirigidos y tener mejores resultados. Y la clave no solo es eliminar bacterias, es disruptir esa matriz o esa sustancia polimérica extracelular para poder reiniciar el microambiente y volver o mejorar la cicatrización en la herida. Entonces quiero hacerles esta comparación, como antes estamos a ciegas con la luz apagada, pero cuando usamos técnicas de identificación del biofilm, ya podemos encender la luz y ver realmente a qué nos estamos enfrentando. Muchas gracias.